vamos a dar inicio. Buenas tardes a todas las personas, también desde nuestro Facebook Live. Les damos la bienvenida. Voy a abrir mi cámara para poder iniciar este evento de webinar. Buenas tardes a todos, buenas tardes. No obstante, el tema de nuestra segunda ondada, nosotros vemos, obviamente, en el tema de crisis las oportunidades. Y esta tarde, 15:51, incubadora de empresas innovadoras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, no podía faltar con sus emprendimientos y sobre todo hoy día con un tema muy importante, visto que es una de las tendencias, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. ¿De qué cosa vamos a hablar hoy día? Gracias por ingresar. Ahora vamos a dar la bienvenida a nuestra mesa de honor, que hoy día la tenemos muy interesante. Saludamos a todos los amigos desde Facebook Live, que están con nosotros acompañándonos, y también a los que están presentes en esta sala. Gracias a Internet logramos llegar a diferentes partes del país. Bueno, de todas maneras, comentarles que si tienen, obviamente, las reglas del juego de este webinar, es que ustedes puedan escuchar a los ponentes, pero no solamente ser pasivos, sino también ser un poco activos, como dando preguntas que pueden ser dentro de la sala de Zoom, sino también por la chat de nuestro Facebook Live. Así que, por favor, tengan bien a hacer preguntas a nuestros ponentes del día de hoy. Bueno, hoy día tenemos un tema muy, muy interesante. Quiero, ante todo, dar la bienvenida a nuestro director, el ingeniero Jorge Inche Midma, director de la incubadora 1551 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, sin antes decirles que 1551 es el año de fundación de la Universidad de San Marcos, y para nosotros es un emblema, un logo que venimos llevando siempre adelante, con nuestros emprendedores y con todo el ecosistema de innovación. Quiero dar, ante todo, la bienvenida a nuestro director y hacerles recordar que hacemos parte de las oficinas del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, mediante la Oficina de Unidades Desconcentradas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, valga el nombre de nuestra universidad. A usted, doctor Jorge Luis Inche Midma, y gracias por hacer que en este momento de coyuntura en el tema de salud, demos a nuestros televidentes innovación, demos temas para que puedan emprender. A usted, director, para dar la bienvenida a este webinar de cultivos de insectos, una innovadora forma de emprender. Puede encender su micrófono, director, y dar la bienvenida a nuestro ecosistema de innovación y a todas las personas que están en este momento escuchándonos. Sí, muy buenas tardes con todos. Realmente es una oportunidad para la incubadora presentar este tipo de eventos, el cultivo de insectos, más aún teniendo en cuenta de que nos encontramos en un proceso donde pues es necesario buscar nuevas alternativas para poder superar este proceso en que nos encontramos, donde se requiere de que todos contribuyamos, ¿no? en mostrar innovaciones en nuestras diversas especialidades. Y este año 2021, pues para la incubadora es muy importante, es el año, diremos, de la transferencia de conocimientos. Nosotros tenemos que hacer que las investigaciones se generen en innovaciones potentes para el mercado. Entonces, a los investigadores de la Universidad de San Marcos realmente les hacemos un llamado para que puedan participar de este proceso, de que la universidad tiene que vincularse con la sociedad. En ese sentido, este es un primer evento de este año 2021, donde pues vemos un tema donde en realidad un grupo de estudiantes y docentes están haciendo realidad un proceso que va a impactar y que esperamos que esto continúe a lo largo de los próximos meses con otros tipos de eventos. Entonces, Rosita, damos pase para que se continúe con las descripciones de este evento. Ok, muy bien, gracias, director. Voy a comentarles también otra cosa, que
Hoy día también tenemos como invitados a dos ponentes, y no solamente los dos ponentes innovadores que han hecho parte de este webinar, sino también al decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, que va a dar el cierre de esta ponencia. Antes de darle el nombre que ya conocen, obviamente, a nuestro ponente, quiero dar una introducción de este evento, ¿no? Los insectos tienen muchas proteínas. Los insectos comestibles contienen el doble de proteínas que la carne y el pescado. Entonces, ¿no? ¿Es hora de cambiar nuestra gastronomía por proteínas de insectos? Es la pregunta que nos hacemos. Desde ya hace años que muchos influencers, medios, entrenadores, personas, doctores, ¿no?, etcétera, han estado educándonos de los beneficios de la dieta alta en proteínas, tomando suplementos de muchas formas, diferentes maneras de podernos alimentar, harinas, batidos, etcétera. ¿Cuántas fotos que colegan en los Facebook, en los Instagram, ahora en los TikTok, de cómo podemos alimentarnos? Pero hay muy poco de lo que efectivamente se está realizando ahora, ¿no?, en este tema. Entonces, siempre argumentando lo positivo que son las proteínas, obviamente, para reparar nuestro músculo después de un entrenamiento potente, tenemos que recuperar las proteínas. Pero resulta que hay mejores maneras de añadir proteínas de alto porcentaje a nuestra dieta, y sin tener que sufrir tanto en esos procesos gracias a ideas innovadoras de los emprendedores. Ya sabemos que la tercera parte de la población mundial ya come insectos regularmente en lugares como México o en el sudeste asiático. Es algo totalmente común. Son alimentos muy saludables, con alto contenido de proteínas, pero hay muchísimos tipos de insectos diferentes y también maneras de alimentarnos como hay ahora en el Perú, y eso nos lo va a contar Eduardo Rodolfo Lama Segura y Nelly Milla Núñez hoy día en este webinar. Para iniciar vamos a tener a nuestro invitado de hoy, que es Eduardo Rodolfo Lama Segura, ingeniero agrónomo, apasionado por la investigación e innovación, con experiencia en formulación y ejecución de bioemprendimientos de manera exitosa. Es el mayor referente en el Perú, chicos, el mayor referente en el Perú. Qué bueno que lo tenemos en el uso de fuentes de proteínas alternas como insectos con fines de seguridad alimentaria. Líder del movimiento Estomagfago del Perú, elegido como innovador menor de 35 años, es joven, en el Massachusetts Institute of Technology, que es el MIT, y premiado por el presidente del Perú en Palacio del Gobierno, con gran capacidad para liderar, interactuar, comunicar y ejecutar proyectos disruptivos con impacto en la sociedad. Lo ha premiado el presidente Vizcarra, si no erro, que he visto sus fotos. El tema de hoy, de nuestro querido emprendedor, ingeniero agrónomo Eduardo, es aplicación de la biotecnología para la elaboración de proteínas a base de insectos. La primera revolución de las proteínas sostenibles en el Perú. Eduardo va a estar con nosotros 45 minutos, por favor aprovechen al máximo, y sus preguntas vamos a también poder compartir, si desean, el micro para los que están acá, y por Facebook Live, nuestros amigos de Facebook Live pueden hacer las preguntas. A ti, Eduardo, y muchísimas gracias por estar acá nuevamente y colaborar con la incubadora y con este ecosistema de innovación que se está hoy día mirando y escuchando. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rosa? ¿Cómo están, queridos participantes? Bueno, para comenzar y para abrir un poco el apetito, yo como una persona apasionada por los insectos, ahorita estoy en mi habitación, ¿ya? Más tarde tengo que ir al laboratorio a alimentar a los insectos, pero estos son mis amigos de habitación. Como se darán cuenta, son larvas de tenebrio. Acá yo normalmente los residuos del almuerzo o de la cena, frutas, verduras, lo consumen, lo terminan consumiendo y lo transforman en proteína, ¿no? Pero eso solamente son mis mascotas, ¿no? Ahora van a poder visualizar en la presentación el laboratorio y las otras instalaciones que tenemos, ¿ya? A ver, voy a compartir la pantalla. Muy interesante esa imagen que nos acaba de ver, esos deliciosos lombrices que ahora nos cuentas cómo se llaman, que tú tienes algo innovador que nos encanta y que seguramente cuando ya dentro de poco esta pandemia ha acelerado la manera de alimentarnos en manera sostenible,
con estos lombrices o lo que tú vas a, no quiero anticipar nada, prefiero que tú lo digas, un emprendedor como se debe. Ahí está. Entopirú. Sí, bueno, esa es la empresa que nosotros fundamos, se llama Entopirú. La comenzamos en el año 2015, como una persona de campo. Yo trabajaba en el campo, yo soy egresado de la universidad como ingeniero agrónomo. Entonces, como uno de tus primeros trabajos en campo, tienes que ir a inspeccionar campos de cultivo que normalmente están fuera de Lima, muy lejos de tu casa, y ver temas sanitarios. Y sucede que yo me di cuenta que en la empresa donde estaba, luchábamos por erradicar a los insectos. Tratábamos de matarlos para tener esas frutas y esas hortalizas bonitas para exportación que terminaban en otros países. Pero realmente los insectos, yo veía la cantidad de insectos que se reproducían en campo y era enorme. Entonces dije, oye, hay un potencial acá y hagamos algo. Y así es como comenzamos, con una simple idea en campo de lo que uno ve que lo rodea, es como se inician las cosas. Bueno, este es nuestro logo, nosotros producimos la proteína del futuro con biotecnología. Tenemos a nivel mundial, para el 2050 vamos a ser casi el doble de personas de lo que éramos en 1990. Es decir, van a haber muchas bocas, pero va a faltar ese alimento, especialmente en proteína. Se va a necesitar casi 72% de la proteína, se va a incrementar en demanda. Tenemos, por ejemplo, acá una pequeña gráfica de lo que tradicionalmente se utiliza como proteínas tradicionales. Por ejemplo, ahí destaca en la carne de res, en el consumo excesivo de recursos hídricos. Como pueden ver ustedes, para producir un kilo de carne de res se usa de 15.000 a 22.000 litros de agua, lo cual para el planeta, en un planeta donde el agua es un recurso limitado, es mucha agua, no podemos darnos esos lujos. Capaz hoy en día es una actividad bastante normal, pero ya se estima que en un par de años la ganadería va a reducirse debido a esto, porque no va a tener las fuentes, recursos hídricos para alimentar o para hidratar reses, además de los gases de efecto invernadero que todos sabemos. O sea, la proteína realmente no es una opción. Nosotros, los seres humanos, tenemos unos requerimientos diarios de nutrientes. Por ejemplo, la proteína en promedio es 50 gramos de proteína por día en una dieta de 2.000 kilocalorías, que es el promedio. Entonces, muchas veces las personas creen que consumir proteína solamente es para deportistas o para un determinado público objetivo, pero no es así. Realmente la proteína la necesitamos todos para diferentes funciones fisiológicas del cuerpo. Entonces, si tenemos que la proteína tradicional desgasta mucho al planeta, pero todos necesitamos proteína, entonces hay que ver nuevas opciones, como son los insectos. El que pueden ver ahí es el insecto que les he mostrado hace un rato, se llama Tenebrio molitor, es mi insecto favorito. Nosotros hemos trabajado con grillos, con moscas soldado, con un montón de insectos, pero realmente hay una conexión muy atractiva con este insecto, la verdad. Se cría muy bien, como pudieron ver, bueno, como van a poder ver ahí a continuación, miren lo que consumen. Consumen, bueno, ese es un desarrollo que nosotros hemos creado, una fórmula que al agregarle a los residuos orgánicos, a las cáscaras de frutas y verduras, cogollos, materia que realmente podría terminar en la basura, gracias a ese líquido, como pueden ver en la imagen de la derecha, los insectos se lanzan para comerse lo que tradicionalmente sería considerado un residuo o un desecho. El insecto lo que hace es comerlo y transformarlo dentro de su cuerpo de nutrientes. Porque muchas veces, claro, sucede que en los restaurantes las cáscaras, por ejemplo, son botadas a la basura. Sin embargo, las cáscaras son una fuente muy alta de nutrientes, pero por tradición se botan a la basura. El cogollo, por ejemplo, de la lechuga que ustedes pueden ver ahí, se podría consumir, pero tradicionalmente se bota a la basura. Y esa basura termina descomponiéndose normalmente y generando gases de efecto invernadero que le traen muchas complicaciones al planeta. Lo que ustedes pueden ver a la izquierda es un desarrollo que nosotros hemos elaborado desde ya hace bastantes años
Pero claro, una cosa es desarrollar la biotecnología, tener mayor bioconversión, mayor proteína en menos tiempo, pero ahora, ¿cómo llevas tú eso al mercado? Que muchas veces es lo más complicado, porque podemos tener supertesis en las universidades nacionales o particulares, pero ahora el problema es cómo llevas una tesis espectacular a que sea sostenible, a que genere ventas, a que genere empleos para mucha gente. Entonces, en eso consiste. Esa es la parte inicial. Bueno, gracias a este protocolo nos premió el MIT especialmente, ¿no? Por eso ven el loguito ahí, ¿ya? Y bueno, ese es parte de nuestro laboratorio, ese soy yo. Ese es nuestra indumentaria de laboratorio. Y bueno, como pueden ver ahí, esa es una bandeja repleta de los insectos que ustedes han podido visualizar hace un momento, solamente que ahí sí los tenemos en un tema de escalamiento comercial, ¿ya? De nuestro laboratorio. Este insecto, como ustedes pueden ver, nosotros estamos llegando a 52% de proteína, y por ejemplo en la carne de res tenemos que la carne de res llega a 22% de proteína, entonces estamos generando una proteína a partir del consumo de cáscaras de frutas y verduras, que normalmente nadie lo quiere, entonces los insectos lo quieren y lo transforman muy bien en diferentes nutrientes. Es muy sostenible con el planeta y además que es muy eficiente con el uso de espacios. Como ustedes pueden ver, esas rejillas, nuestro laboratorio crece verticalmente y así es como tenemos la crianza del insecto. El insecto no siempre va a ser una larva, hay un momento que pasa a ser un escarabajo. Esas larvitas que ustedes ven ahí pasan a ser escarabajos. Y como escarabajos ya se reproducen, no, ponen huevos nuevamente y de esos huevos nacen larvas. Y así es un proceso bastante circular. Lo que ustedes ven ahí, no sé si pueden apreciar bien la foto, como un polvito marrón cerca de las larvas, ¿ya? Ese polvito son las heces del insecto. Y bueno, nosotros nos basamos en una metodología de economía circular, donde estas heces nosotros actualmente las estamos comercializando como un fertilizante para huertos urbanos. Entonces, tener ese chip de que nada se bota, todo se puede utilizar, eso es algo que nos ha quedado muy bien claro. Y tenemos muchas cosas de los insectos que aún no hemos creado un producto, pero pronto lo vamos a hacer. Tenemos la carcasa, el exoesqueleto del insecto, la muda que la recolectamos, tenemos el exoesqueleto de los escarabajos adultos. Cuando mueren por un tema de tiempo de vida, los adultos nos quedamos con sus exoesqueletos. Entonces lo estamos recolectando hasta que digamos ya hay que hacer esto, ¿no? Y no botar nada a la basura. Lo que ustedes pueden visualizar ahí es el polvo del insecto, ¿ya? Esa es un color bastante pardo y también el olor es básicamente, sabe como que a nueces, muy similar a las nueces, es muy rico, ¿ya? Y bueno, y estamos alineados a cuatro objetivos de desarrollo sostenible, que es básico en cualquier tipo de proyecto, que ustedes puedan, que sus proyectos estén alineados a este tipo de objetivos. Eh, claro, como les mencionaba, ¿cómo hacemos para pasar de un tema de investigación a un tema de comercialización? Que eso es bastante complicado muchas veces. Y nosotros con mucho esfuerzo hemos creado Demolitor. Demolitor es la primera marca peruana de productos elaborados a base de insectos. Entonces, ese es, por ejemplo, con ese iniciamos nosotros, con Demolitor de insectos, y actualmente ya tenemos 4 tipos de Demolitor. La que ven ustedes arriba a la derecha es la de insectos, se caracteriza por tener muy alto contenido de proteína y hierro. Pueden encontrarnos en redes como Demolitor, en Instagram, Facebook, también tiene su página web. La de abajo es la versión con algas, con una alga llamada y bastante conocida llamada la espirulina, que es nuestra opción para veganos. Esta no tiene insectos, porque como ustedes saben, los insectos son al fin y al cabo animales. Entonces un vegano no te va a consumir por más ambiental que sea tu proyecto, no va a consumir insectos porque va en contra de sus hábitos alimentarios. Entonces creamos esa opción a base de algas, ¿no? Luego esta opción inferior izquierda a base de granos andinos, tarwi, kiwicha, quinoa, y la de superior con cúrcuma, ¿no? Entonces, a partir de un producto hemos tratado de diversificar para que el público, si le atrae la idea del insecto, pero no quiere
comerse todavía la barra de insectos, capaz nos pide 4 de granos andinos, que es muy tradicional y muy alta en proteína, y para el precio que está bastante competitivo. Y, por ejemplo, y nos puede pedir una de insectos. Entonces nosotros con eso, en primer lugar, ya cubrimos nuestro costo logístico, nuestro delivery, con eso ya cubrimos nuestro delivery, y estamos haciendo que la persona pruebe por primera vez en su vida un producto a base de polvo de insectos, por ejemplo, ¿no? Entonces, algo que nos ha llamado bastante la atención es que nuestro producto es la primera vez ¿no? La primera vez que una persona prueba un producto a base de insectos, y eso nos ha permitido que más de 20.000 personas en el país ya hayan consumido nuestro producto. Eso a la vez nos trae bastantes cosas positivas porque sabemos que no simplemente somos un producto más, ¿no? Sino que estamos cambiando la mentalidad de los peruanos hacia una revolución alimentaria, porque en un par de años los hijos de estas personas que ustedes ven en pantalla probablemente van a tener que consumir insectos, no por gusto, no por gusto de ellos, sino por necesidad del planeta. Pero entonces sus padres, que ya compraron y consumieron Demolitor, les están hablando de las bondades y de las propiedades nutritivas de los insectos, y capaz ya le invitaron un pedacito de la Demolitor de insectos a su hijo, y su hijo ya no va a estar tan cerrado de mente al momento que la coyuntura del mundo nos lleve a consumir este tipo de proteínas alternas. Entonces, se trata de crear una revolución alimentaria, no solamente de vender un producto que pudiera tener competencia. Claro, hay un precio bastante competitivo, el producto no solamente lo consumen, en un inicio lo consumían atletas, ahora lo consumen diferentes tipos de público, gente que trabaja desde casa, estudiantes, es bastante amplio, intolerantes a la lactosa. Claro, y nosotros actualmente comercializamos por página web y por tiendas. Como les mencionaba, esto es bastante importante, el tema del impacto. Siempre en cualquier tipo de proyecto tiene que haber un impacto social, económico y ambiental. Entonces hemos tratado de nosotros poner énfasis en estos 3 tipos de impacto. A lo largo, algo que nos ha ayudado bastante ha sido los reconocimientos que nosotros hemos obtenido. Claro, es muy fácil no, en verdad, es bastante complicado que, claro, salen 3 chicos de la nada y dicen, oye, tengo un producto a base de insectos y cómanlo, es muy rico y es muy nutritivo. Entonces, que tú generes esa capacidad de poder convencer a la gente es muy difícil, especialmente en un producto con tantos tabúes como son los insectos. Entonces, los premios nos han ayudado a que, por ejemplo, el MIT, el Ministerio de Producción, con ese aval, la gente diga, oye, ¿por qué no lo pruebo? ¿Por qué estos chicos han ganado tantos premios a nivel nacional e internacional? Algo bueno debe tener su producto. Entonces lo prueban, y lo bueno es que hay buen porcentaje de recompra, pero estos avales nos han ayudado mucho a que la gente pueda confiar en nosotros para darnos la primera oportunidad y luego ya generar recompras, y eso nos ayuda mucho para nosotros seguir creciendo. El que destaco acá de los concursos que ustedes ven es el de el App Nutrition Award, el que ven allí, que se desarrolló en Grecia, en Tesaloniki. A veces nos premiaron, éramos como que varias startups a nivel de todos los países, ¿no? Una por país iba. Nosotros fuimos a representar al Perú, y bueno, y obtuvimos ese galardón, ¿no? Con Demolitor, a la mejor propuesta nutricional a nivel mundo, ¿no? Y eso nos ayudó bastante también con el tema de prensa. Entonces, no es tan fácil tratar de introducir a la cabeza de la gente ese tipo de productos tan innovadores, especialmente cuando no tienes una reputación que te respalde. Y eso es algo que nosotros lo sabíamos desde un inicio, y hemos tratado de construir poco a poco, una reputación que nos ayuda muchas veces a que nuestros costos de marketing sean bastante cómodos y moderados. No es que invertimos mucho en marketing, pero gracias a esa publicidad y esos videos que alguna vez quedan en YouTube y en diferentes tipos de páginas, nos ayuda a que sigan llegando clientes. Y especialmente en épocas de pandemia, o sea, hoy en día está muy difícil la situación, y entonces, gracias a ese esfuerzo que hicimos estos años pasados, hoy en día ya estamos cosechando poco a poco los frutos. Hay una pequeña muestra de diferentes medios nacionales e internacionales que nos han dado la cobertura y nos han ayudado a visibilizar el emprendimiento, no solamente a nivel Perú, sino a nivel Latinoamérica y mundo. CNN, Televisa, El Comercio y diferentes entrevistas que nos ayudan a llevar el mensaje de proteína sostenible a mucho más gente.
mucho más gente que aún están con barreras en la cabeza respecto a muchos paradigmas con los que nacemos. Por eso yo les pregunto que a ustedes que me están escuchando que me digan 4 insectos que consideren positivos para la sociedad peruana. Y estoy seguro que me van a contestar 3, o sea, las abejas, las mariposas y por ahí algún otro insecto más. En cambio, si pensamos en insectos supuestamente malos, vamos a hablar de las cucarachas, de las polillas, porque van a decir, ya, la polilla se come mi ropa, o si tengo un tipo de almacén de granos, voy a encontrar polillas ahí. La cucaracha es un vector de patógenos, pero realmente hay que darle otra visión a los insectos, porque realmente eso van a hacer lo que consuman nuestros hijos y nuestras futuras generaciones y nosotros también. Por ejemplo, acá les cuento una chiquita, la cucaracha, que ustedes muchas veces ven caminando por la calle. Hay una especie de cucaracha acá en Perú, que también está en otros lugares del mundo, que se llama Periplaneta americana, donde el kilo de Periplaneta americana aproximadamente está costando $15 en el mercado chino. Y claro, ustedes pensarán que es para que se lo coman. No, sino es para que de la Periplaneta americana extraen un compuesto que es utilizado en unos medicamentos para recomponer hay personas, especialmente los celíacos, tienen una parte del intestino delgado llamado duodeno un poco desgastado, y entonces este compuesto, a partir usado como componente activo, la cucaracha periplaneta americana, te ayuda a restablecer esta parte del intestino. Entonces, claro, no es todo como te la pintan desde pequeño, ¿no? Hay que tener un criterio diferente para juzgar a las cosas. Somos un equipo bastante joven, como se darán cuenta, no pasamos los 30 años, pero con una garra y con bastante experiencia empírica y técnica también. Y así es como hemos ido avanzando poco a poco, arriesgando mucho, ¿no? Y ganando poco a poco grandes cosas. Tenemos aliados estratégicos que nos permiten, pero realmente no seríamos nada sin los colaboradores que tenemos. Ahí les doy un pequeño resumen de cómo nosotros hemos venido trabajando. Ahí tenemos a las cáscaras que vieron que los insectos consumen. Ahí tenemos a las larvas. Las larvas se transforman en polvo. El polvo de insecto se usa para las barras de Molitor y potencialmente para otro tipo de productos. Y las heces, las heces del insecto, por otro lado, son usadas para un fertilizante que pueden ver ustedes acá. Estos son 2 tipos de fertilizantes. Si entran a la página de Promart, ahí lo van a encontrar. Se llama Entogarden, es nuestra línea de fertilizante, que potencialmente puede ser usado para producir frutas y verduras. Entogarden, ya hemos hecho muchas pruebas antes de comercializarlo y funciona muy bien. Entonces, este producto tú lo puedes usar para producir frutas y verduras. Y al final de esta cadena, esas mismas frutas o verduras que tú produciste, las podrías utilizar para alimentar a los tenebrios. O sea, las cáscaras, ¿no? Las cáscaras o los cogollos, por ejemplo, si es que produces algún tipo de lechuga, ¿no? O de col. Y bueno, estamos desarrollando y transformando la primera generación entomófaga del Perú, preparándolos para la alimentación del futuro. Y así vamos avanzando poco a poco. Muchas gracias. Qué bueno, qué buen pitch esto. Eduardo, gracias, siempre apoyando a la incubadora de San Marcos, no solamente a Incubadoras de San Marcos, sino también trabajas con muchas incubadoras, llevando pues el alimento del futuro, como tú has dicho, y no tanto el futuro, ese alimento de hoy, ya tienes, como has dicho, has iniciado con los atletas, ahora no solamente los atletas, seguramente en este tiempo de COVID, donde efectivamente tenemos que alimentarnos con proteínas para engordarnos un poco menos, entonces el tema es que este alimento, cuánto nos puede ayudar a nuestro organismo. Y ahí tenemos algunas preguntas y yo te la quiero hacer una antes. Las barritas de Ento Perú, ¿cuánto tendría una persona, un niño o un adulto? ¿Cuántas barritas tendría que comer al día o a la semana para poder complementar, ¿no? Estas proteínas que nos sirven porque cada día nosotros vamos quemando o desintegrando nuestras proteínas. ¿Qué cosas nos aconsejas? En tanto voy a ir al sector de preguntas porque tengo algunas preguntitas que hay para ti. Claro, Rosa.
Mira, normalmente por el tipo de consumo, una persona, como les mencioné, promedio al día necesita 50 gramos de proteína por día. Eso es un valor promedio. Sin embargo, por ejemplo, personas con un altísimo nivel de desgaste. Por ejemplo, Renzo, que vieron en la última foto, es mi socio. Él jugaba en la selección nacional de rugby. Él se comía al día 2 barras de demolitor de insectos, ¿no? Por su tipo de desgaste. Pero en promedio, normalmente, las personas que nos consumen una barra los días que tienen algún tipo de trabajo desgastante mental, por ejemplo, algún día que tienen que trabajar mucho frente a la computadora, consumen una barra esos días, en ocasiones especiales, porque realmente este producto no es un sustituto a tu comida. O sea, nosotros nunca te lo vamos a vender así porque no tratamos de engañar a la gente, sino simplemente utilízalo en días que tú sientas que vas a tener un nivel de desgaste mayor al promedio, algún día que trabajes extra o más horas, o algún día que tengas alguna actividad física que te cargue mucho más, entonces esos días puedes consumirte una barra. Renzo, como les doy el caso, Renzo pesa 102 kilos, por ahí pesaba 102 kilos, para su deporte, no es gordito, sino es bastante fornido, ¿ya? Y él se comía 2 barras, pero en épocas de que jugaba partidos y de rugby, entonces, pero tradicionalmente, por ejemplo, él come una barra los días que él está llevando un curso, los días que tiene mucho desgaste en el trabajo, o con nosotros, o en sus cursos de maestría. Sí, entonces es bastante variable, pero sin embargo, una barra en días de desgaste es lo más recomendable. Sí, bueno, mientras te escuchaba, me preguntaba también si una madre que da de lactar y necesita pues esas proteínas para transmitir también a los niños sería interesante, ¿no? Pensar en las madres en lactancia, donde necesitamos proteínas. Es una Sí, opción que yo me pongo a pensar en este momento. sí, Bueno, justo tengo preguntas. Dime, te dime, comento, te cuéntame. comento, Rosita, Uh justo -huh. claro, hace ya una semana una señora en Trujillo es nuestra distribuidora. O sea, nosotros tenemos distribuidores por gente que nos conoce por medios, o por gente que ve nuestra publicidad ahí, o también por testimonios que les han funcionado muy bien el producto. Y por ejemplo, esta señora dio a luz y en época de lactancia consumía la de Molitor de granos andinos, la amarilla que ven ahí, la de 11 gramos de proteína. Y le ha ido súper bien. Y entonces, ahora de lo que era una clienta, ahora es nuestra distribuidora en Trujillo. Una de nuestras distribuidoras en Trujillo, por ejemplo. Ajá. Imagínate, imagínate. Es estupendo. Ahora vamos a las preguntas. Tengo Julie Salas que te dice, el ciclo del tenebrio es largo. Para obtener 100 kilos de larva o harina, ¿cuánto tiempo necesitan criar o tener en cantidad de escarabajos? ¿Es rentable, Eduardo? Obviamente, si no, no lo hiciéramos. Eh, Mira, como te das cuenta, claro, el ciclo tradicional del Tenebrio Molitor es de 3 meses, en promedio. Pero cuando aceleras su proceso de alimentación, tú vas a obtener algo de que tradicionalmente crecía en 3 meses, para un tamaño de cosecha lo obtienes en un mes y medio, como mínimo. Entonces, en eso consiste la innovación acá. Algo que tenía un ciclo de vida determinado, mediante nuestra creación, nuestra fórmula, hemos podido reducir el tiempo de vida y generar más proteína en menor tiempo. Y sí, ¿qué más era la pregunta? A ver, que sí, yo la puedo ver de acá. Ah, Para sí, obtener, ¿quieres ver ahí? Está Gustavo. Bueno, la pregunta ahí, ¿lo para ves o te obtener, la digo yo? sí, para obtener 100 kilos de larva, ¿cuánto tiempo necesitan criar? Bueno, 100 kilos de larva fresca en una semana aproximadamente. O tener cantidad de escarabajos es rentable. Sí, sí es rentable, ¿no? Ajá, sí. Es rentable y no hay mucho capital invertido, por lo que yo veo, ¿no? Tener un criadero de larvas y bueno, para eso hicimos este webinar, ¿no? Para ser emprendedores también nuevos, innovadores. Por ejemplo, también tengo Gustavo Rosotto que te dice, ¿y los exoesqueletos de los escarabajos, qué uso posterior le dan? Sí, a los exoesqueletos todavía no le hemos dado un uso. No hay un producto como ustedes pueden visualizar creado a partir del exoesqueleto. Por eso lo recolectamos.
para que llegado el momento y tengamos el tiempo, porque también un factor determinante es el tiempo para desarrollar otro producto nuevo, porque tenemos dos marcas más, la del fertilizante y una de productos un poco tradicionales. Y ya, entonces cuando tengamos eso, poder visualizar qué otro producto podemos desarrollar. Y sí, o sea, no lo botamos. Como te digo, nada se bota a la basura en la crianza de insectos. Ujú. Paula Espinosa dice, hola Eduardo, muy buenas tardes, felicidades por el desarrollo de esta iniciativa innovadora. Mi pregunta es, dada la dificultad del ingreso de este producto para el consumo humano, ¿han considerado incursionar en alimentos para animales? Sí, el tema de los alimentos con animales es que tú compites contra la soya y la harina de pescado, que son en precio, la harina de insecto aún no está en el momento, no está en el momento para competir contra la soya y la harina de pescado. Y por ejemplo, tú a un acuicultor le dices, mira, ya, yo te ofrezco harina de insecto y te va a costar el doble que la harina de pescado o la harina, bueno, los acuicultores no usan soya, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de pollos ya no, en lugar de la harina de soya, te vendo harina de insecto. Entonces, por un tema de costeo, no van a querer adquirir la harina de insecto, porque realmente el valor de este insecto especialmente está para humanos. En el caso hay otros insectos con los que nosotros a veces hacemos asesorías, especialmente en la selva, que sí lo estamos utilizando para acuicultura, para peces principalmente, para la etapa, sí, para una etapa prioritaria que necesita sumamente proteína de buena calidad. Sí, pero es otro insecto. El Tenebrio molitor solamente para consumo humano. Ujú. Perfecto. Sigamos algo rápido porque tienes muchas preguntas. ¿Qué tipo de insectos son los que utiliza para la creación de productos y cómo lo consiguen? Patricio Vega Mariño. Eh, sí, ya voy a contestarlo rápido, ¿ya? Para poderle dar el tiempo a las otras señoritas, ¿no? Porque creo que ya se acaba el tiempo, ya. Sí, se llama Tenebrio molitor este insecto. Nosotros no es que capturamos el medio ambiente, porque eso iría en contra de lo que nosotros queremos como empresa, sino que hemos tenido un pie de cría, lo hemos desarrollado durante 2015 a 2021, casi 6 años desde que comenzamos la investigación, entonces ese pie de cría ha crecido mucho y así es como hemos venido manteniendo la crianza. Un pie de cría y siempre queda un porcentaje de adultos para reproducción, pero determinado porcentaje de larvas pasa a procesamiento para lo que ustedes ven ahí, ¿no? Es la barra de insectos. Ajá. Uh-huh. Gustavo, me había saltado de Gustavo, dice, y en el caso de esas larvas, ¿se les puede dar cualquier tipo de cáscara, tanto vegetal y fruta, o existe algún limitante? No, con el líquido que nosotros le echamos, comen todo, se sienten atraídas hacia todo, porque este líquido las atrae como un tipo de feromonas, ¿no? Que automáticamente te jalan a la población hacia la cájaras de fruta y verdura y comen muy rápido, sí, como te dije. Demuelen, son como demolitor, demuelen todo. Son demoledoras, sí. Son demoledores. Harold dice que felicidades a ti, Eduardo, y qué cosa, cuáles serían un tips que das a los que van a iniciar a criar este tipo de lombrices, ¿no? De demolitor. ¿Qué tips de inicio de crianza puedes dar? Yo les diría que, bueno, en verdad nosotros, como te digo, ya vamos 6 años criando insectos, entonces, a veces uno busca manuales por internet o cosas por el estilo, vas a encontrar, pero justo los errores que se cometen y que te pueden matar toda una crianza y tiempo, o sea, es inversión, mucha inversión de tiempo también y dedicación. Muchas veces te pueden bajonear anímicamente. Entonces, el ser fuerte y ser perseverante, eso es lo que te va a ayudar a ti a que puedas generar una crianza de insectos de manera satisfactoria. Aprender de los errores de todas maneras van a surgir en el camino durante la crianza. Qué bueno. Ahora, desde Ecuador te pregunta un espectador, es increíble emprendimiento, tanto la parte de alimentación como para el agro. Mi consulta, el fertilizante Entogarden, ¿qué nutrientes o propiedades aporta y a base de qué insectos está realizado? Saludos desde Ecuador. Saludos. El endogarden básicamente son las heces, las deposiciones del insecto cuando es criado. Como ustedes se dan cuenta acá, por una parte está el insecto y por otra parte, como todo ser vivo, están las heces. Entonces, endogarden
es básicamente la deposición de esos insectos que nosotros hemos embolsado y comercializado, ¿no? Para que posteriormente esto tenga un valor, claro, un valor monetario y pueda servir de ingresos para nosotros a partir de un subproducto. Lo interesante de los insectos que tienen quitina, y eso lo encontramos también en el fertilizante. La quitina es la muda del insecto, esta muda del insecto, y lo cual está incorporado en el fertilizante. La quitina, ¿qué cosa hace? La quitina, hay muchos papers científicos donde hablan de la quitina como promotor del sistema inmune en plantas. Y si su planta está mejor, con un mejor sistema inmune, eso conlleva a menor uso de pesticidas y menor uso de agroquímicos, que es lo que hoy en día menos se quiere. Interesante, me sirve para mi jardín. Bueno, seguimos adelante. ¿Las barras son las pupas o el... Ah, perdón, me salté uno. José Sebastián Atún Carpiste dice, ¿se podría usar las cutículas como componentes activos de quitina, tal vez como funcionante en algunos camaroneras, recordando el potencial biomédico de este componente? Totalmente, totalmente que sí. Sí, ese es un uso que se le puede dar a la quitina del insecto. Y hay mucha, hay mucha. Por la muda del insecto, conforme va creciendo el insecto, va liberando pielcita. Es como cuando uno es bebé, tiene ropa chiquita y tienes la pielcita chiquita. Conforme va creciendo la larva, va mudando y te va soltando mucha piel. Eso multiplícalo por millones de larvas. Entonces ya te imaginas el volumen de quitina que estamos hablando. Entonces, otro, Diego dice, entonces las barras son hechas con las pupas o con el insecto, con las Larvas, pupas, la las etapa larvas, larval. La larvas. etapa larval, sí. Gonzalo dice, ¿podrías indicarme tu capacidad de producción y sus precios de mayorista por PPT si le interesa inversión actual, si es que tienen crisis del crecimiento? Gonzalo creo que es un inversionista, por ahí ya tienes que poner tus contactos, tu número de teléfono en el chat, por ahí para que también te sigan preguntando. No sé si es mayorista, pero igual por si acá les dejo el correo acá de la empresa para que En el puedan chat, ustedes. ajá, pon en el chat tus No, datos para que te contacten. En bueno, no tanto sé voy, cómo ponerlo, pero de ahí te lo paso, de ahí te lo paso. pásamelo en Sí, el pero WhatsApp y yo lo pego ahorita. Otro es, ya. dice Julio, dice, buenas tardes, excelente presentación. Han hecho mejoramiento genético con los tenebrios molitor. ¿Siguen requerimientos nutricionales por etapa del tenebrio molitor? Si hemos hecho requerimiento, mejoramiento genético, lo Ujú. que nosotros hemos hecho, claro, al inicio, cuando uno recolecta cepa del medio, porque la primera cepa es del medio, lo demás ya tiene que ser de tu propia crianza, ¿no? Lo que se hace es, claro, tener que quedarte con la cepa mejorada, o sea, ¿no? Porque a veces te aparecen individuos adultos chiquititos, o sea, tipo, hasta pueden asimilarse un poco al gorrojo chino, también, entonces son muy pequeños, entonces, al fin y al cabo, la larva probablemente, y nos ha pasado, son pequeñas y no tienen un peso que nosotros buscamos como larvas, entonces no llegan al peso adecuado y por eso que nosotros al inicio es un trabajo ya de bastante paciencia, tú sabes lo de mejoramiento genético, bastante tiempo, lo hemos hecho, ¿no? Para tener una cepa bastante fortalecida. Tú puedes encontrar tenebrios molitor en otro lado, pero nuestra cepa sí está bastante trabajada, ¿no? Para tener un buen rendimiento. Ujú. Perfecto. De Ecuador, siempre nuestros amigos de Ecuador, Wilson Travis, a Chévere. quien saludo con mucho gusto, gracias por estar con nosotros. ¿Qué agentes pueden afectar y ponen en riesgo la producción de los insectos? ¿El uso de este subproducto es recomendable para la dieta humana o animal? ¿Cuál es su estrategia de comercialización? Saludos desde Ecuador. Bueno, ahí varias preguntas, ¿no? Bastante grandes. Creo que algo más Ya, sí, sí, puntual para que pueda. ya, Wilson es sí, gran amigo y de la Universidad Técnica de Cotopaxi, entonces está bastante interesado. ya, sí, acá lo estoy leyendo su pregunta, justo. Bueno, riesgos Preguntona. en toda crianza, imagínate, o sea, los insectos cuando son criados así de manera masiva, es un tipo de crianza como si fuera un pollo, una vaca. Entonces, hay enfermedades que te podrían aparecer. Hay plagas que, por ejemplo, podrían meterse en tu crianza porque dicen, bueno, las condiciones de humedad y temperatura están excelentes para mí, y porque estos tenebrios están viviendo acá solos y se meten a vivir con los tenebrios. Entonces, hay muchas amenazas que se podrían tener, muchos riesgos en la producción de insectos, ¿no? El uso de esos productos, subproductos. Bueno, el
producto, lo que nosotros, el subproducto, lo que nosotros comercializamos como subproducto son los fertilizantes, ¿no? Básicamente para las plantas. Y la estrategia de comercialización, nosotros, bueno, tenemos una línea de productos y cada vez tratamos de hacerlo mucho más masivo y siempre con un modelo de economía circular. Vendemos B2C, B2B, diferentes tipos a cliente final, a empresas mismas, ¿no? Tratamos de destacarnos por el tema de la proteína sostenible. Nosotros nos basamos, hasta nuestra página web es www.proteinasostenible.com. Ahí vas a encontrar más información de nosotros, ¿no? Pero también tiene su página de Molitor. Entonces tratamos de ahí de ir con un perfil de proteína sostenible. Vamos a sacar pronto un producto nuevo, Rosa. Es un polvo proteico a base de hongos. Nosotros también trabajamos con un tema de proteína sostenible, hongos, algas. Es algo que, como pudieron verlas, ahora sale un polvo proteico de hongos para consumo humano. Pronto, pronto. Ok, genial. Y otro, Jonathan, ya estamos terminando. Ahí terminamos las preguntas. Dice, ¿realizas algún proceso de secado para fertilizantes, conociendo que el excremento podría contener bacterias u hongos? Jonathan Morales. ¿Y qué preguntó Jonathan? Dice, ¿realizas algún proceso de secado para el fertilizante, conociendo que el excremento podría contener bacterias u hongos? Ya, en el caso del fertilizante del Tenebrium molitor, es un fertilizante seco. No contiene un porcentaje de humedad común con un humus de lombriz. El porcentaje de humedad máximo de este fertilizante es el 9% de humedad, o sea, es muy bajo. Entonces, eso es un tema que nosotros sabemos, ¿no? Que, claro, a mayor humedad, mayor probabilidad de la generación de hongos, bacterias, ¿no? No nos ha causado problemas ni en el empacado, nada, no, nunca ha habido proliferación de algún tipo de hongos o patógenos. Muy bien. Y vamos con la última pregunta. Dice, ¿han desarrollado alianzas estratégicas con otras organizaciones como la empresa INSET, líderes de producción de proteínas de insectos en el mundo? Paola Espinosa. A ver, a ver. Es Ah, Paola INSEC. Espinosa, la última Ah, sí. pregunta. Antoine Uber bueno, yo lo conocí una vez me fui a Silicon Valley por una pasantía del gobierno estadounidense. Me fui a una empresa llamada Poshmark en Silicon Valley. Ahí uno de los inversionistas, que se llama Antoine Reba, una cosa así, algo por el estilo, él hablamos y le comenté a qué me dedicaba, ¿no? Y él me dijo, sí, yo soy inversionista en Insect, que es una empresa francesa. A nivel de Europa es una de las más grandes, ¿no? Entonces, a través de Antoine conocí a esta persona y ya, a través de esta persona yo tengo un contacto directo por correo, ¿no? El CEO de la empresa Insect. Sí, de todas maneras, es interesante tenerlo como aliado o como consejero, por así decirlo. Se llama Antoine Uber, el CEO. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí has puesto tienes tu página web, también compártela. Ha puesto Ya, Eduardo su voy a correo poner. contacto @entopiru.com, pero basta que pongan también su nombre, apellido, lo encuentran en Google o pónganle también Entopirú, búsquenlo porque yo apenas lo googleo, pues tan famoso, Eduardo, salen muchos temas sobre él en las redes sociales. Eduardo, muchísimas gracias por tu Ya, presentación. voy a Si dejar aquí quieres, las redes. sí, deja tus contactos porque me están escribiendo por chat diciendo que quieren tus contactos, entonces tú mismo déjalo para que ellos lo puedan ver. Los amigos del Facebook también te agradecen, te están saludando. Y hay, por ejemplo, una pregunta, y es bueno, hay algunas preguntas, pero bueno, acá hay una pregunta de Pelayo Arana de Facebook. Es bueno que también me pueda responder esta porque ya te doy 2 minutos. Dice, buenas noches, tengo alguna pregunta. ¿Qué líquido es el que mostraste en un frasco? ¿Tiene certificación de calidad de los productos? ¿Trabajan con profesionales relacionados a calidad? 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。
está en Facebook. Acá te lo voy a pegar para que pueda responder. Hay otras preguntitas más, pero sí es bueno responder a nuestro amigo de Facebook. Sí, Eduardo, sí, te escucho, es que he quitado la cámara porque se escucha un poco mal, creo que es mi internet, te pero lo ya, pegué, a ver, te lo pegué en el chat para que puedas responder a Pelayo Arana un ratito. ya, te respondo. El líquido Sí, que nosotros hemos creado, bueno, es una formulación, ¿no? Con la que nosotros hemos dedicado mucho tiempo a partir de diferentes tipos de esencias de frutas, algún tipo de, por ahí, de cortezas, ¿no? Que mediante un tipo de investigación y bastante tiempo que nosotros hemos dedicado, ¿no? Hemos podido sintetizar este compuesto y aplicarlo a las frutas y verduras. Realmente todos los insumos provienen de la naturaleza. Los productos, certificación de calidad de producto. Bueno, todos tienen los registros, ¿no? Los registros que se necesitan, ¿no? Y a ver, ¿qué otra es la pregunta? ¿Qué otros insectos han pensado trabajar aparte del tenebrio? Nosotros ya hemos trabajado con grillo. No, sin embargo, el grillo realmente no lo vemos como una fuente interesante de proteína. Particularmente te lo digo así, no es de mi interés. Hemos trabajado, pero no es tan sostenible como se piensa. ¿Por qué iniciaron a trabajar con tenebrio? Porque vimos que las condiciones con las que se desarrollaba el insecto realmente eran perfectas. Es un insecto que no es caníbal al 100% como el grillo, no es manipulable, se puede manejar mediante cajones o cajas o envases y el grillo se te está saltando, escapando. Hay muchos contras con los grillos y los grillos realmente tú anda a ver algún tipo de crianza de grillos europea o norteamericana y todos le ponen comida para pollo, todos. Entonces, esa comida para pollo puede ser utilizada para pollo. Entonces, a ver, es más fácil su manejo frente a otros, sí, por el manejo y por parte también que ya hemos desarrollado el know-how con este insecto después de mucho tiempo, ejemplo Periplaneta o algún otro. Bueno, la Periplaneta sí me parece sumamente interesante, pero para que consigas mercado para esta cucaracha llamada Periplaneta, yo creo que va a demorar mucho. Sí, todavía este mercado está poco a poco, es un mercado en crecimiento. Sí, sí, qué bueno todavía tengo, sí, como hay bastante pedido, es bueno poder dar a nuestros amigos pues la respuesta. Eh, Acá te preguntan, ¿cómo está el tema de la legalización en Perú con el consumo de insectos para consumo humano? Muy buena pregunta, por eso que te la hago. Seguramente nos puedes dar más lucididad sobre el tema, Eduardo. sí, mira, les voy a pegar un link. Hace 14 días, el EFSA, que es la Autoridad de Seguridad Alimentaria de Europa, ya promulgó la ley de autorización y ahorita toda Europa ya puede comercializar especialmente Tenebrio Molitor. Los demás, acá está el link para que lo puedan visualizar. EFSA, se llama EFCA, ¿ya? Es una entidad europea que rige toda Europa, ¿no? Y hace 14 días aproximadamente, por primera vez en toda la historia, ya se legalizó el tema porque antes era un vacío legal. O sea, no había regulación en países de tercermundistas muchas veces. En Perú es un vacío legal, ¿ya? Pero, por ejemplo, la entidad europea EFSA, que ustedes pueden ver a continuación en el link que les he brindado, automáticamente con ¿esto qué cosa quiere decir? Que el insecto es totalmente accesible, o sea que es muy accesible en el tema, es inocuo, no es tóxico, puede ser consumido para humanos. Entonces, pero este documento abre totalmente las puertas a la industria de insectos comestibles, por lo menos en Europa. Sí. En Perú es vacío legal, Argentina vacío legal, todo Sudamérica vacío legal. Genial. Tengo otra que me dice Belén González Vilches en el Facebook. En el proceso para llevarlo a harina, ¿se utiliza el ejemplar completo? La larva, sí, nosotros procesamos la larva.
sí. Es la etapa que la pupa no, el adulto tampoco, es muy quitinoso, pero ahí está, ya llegó la pregunta. Sí, pero utilizamos la etapa larval, ¿no? Sí. Previa depuración, ¿no? Depuración significa que los intestinos vacíos. Genial. Entonces, acá estás, Eduardo. Dime el precio, para terminar, danos el precio de este producto. Ya sabemos dónde contactarte. Ahora queremos el precio porque es importante toda la propuesta de valor y toda esa salud y esas proteínas que tienes ahí y el sabor que me ha gustado cuando dicho se aparece el sabor de las nueces. Y a mí me encantan las nueces, entonces pensé a una torta a base de eso. Seguro no me daría cuenta porque me encantan las nueces, es bueno para la alimentación, tiene doble y triple de proteínas seguramente, que nuestros clientes puedan contactarte y ya contactarte ya tengo, porque desde Facebook también me han pedido algunos datos. Entonces, de repente por ahí, no sé si tienes esa de precio, al menos una barrita, ¿cuánto nos viene a costar? O Mira, el paquete mínimo o un paquete, ¿cómo funciona? claro, por unidad lo pueden adquirir en los puntos de venta que tenemos. Me parece que en el Instagram está. Sin embargo, yo puedo decir que en un rato vuelvan a colocar de historia en Instagram, así que vayan para que vean en los puntos de venta donde pueden adquirir una barra. En caso Qué ya bueno. quieren más de 6 barras, ya pueden hacerlo por delivery, ¿no? Normal, por ejemplo, te doy un precio promedio. En el caso de las barras de cúrcuma, la docena está a 28,50 y Muy la buen docena precio. Sí, la decena, en el caso de las 10 barras de granos andinos está a 54, o sea, Muy 5,4 cada bien, barra. muy En el bien. caso de los insectos, sí es un poco más, porque son más especializadas por la cantidad de proteína, ¿no? Está 12 barras, está 89, o sea, como que 7,5 cada barra, 7,5 soles cada barra, igual la de algas, ¿no? En Muy el caso de bien. los otros productos, sí. Sí, eso básicamente. Me Los otros parece productos sí lo genial, pueden ver después. un buen emprendimiento donde el insumo cuesta, de repente el insumo y todo el know-how que tiene me vale la pena para yo poder alimentarme y también no protegerme proteínas en este COVID y no engordarme mucho, ¿no? Yo creo que por ahí tenemos que probar estos nuevos alimentos que ya otros países lo están utilizando, teniendo muy buenos resultados en cuanto a su nutrición. Mira, Eduardo, mira un esta la. abrazo. Ahí está. ¡Wow! ¿Esos son vivos o son muertos? Están Están muertos porque ya no tengo liofilizados. oxígeno. Ah, Liofilizados. eso también vendes así, lo vendes, liofilizado, Todavía la gente no está preparada visualmente, por eso que todavía no lo vendemos, pero pronto, ¿no? Pero pero pronto. pronto, ¿no? Que podían ser fritos como galletitas, comer. Si se come el suri, si yo comía el suri frito como si fuera anticucho en un palito, rico, me comía el suri como canchita, ¿por qué no me voy a comer los tormitor, el demolitor? ¿Por qué no me voy a comer el demolitor? Dios mío, que tienes doble de vitamina y que viene de ti con mucho gusto, de verdad, a mí te voy a contar una experiencia que es la primera vez que había comido los suri. Yo estaba de lejos y allá en Yurimaguas me habían hecho una mesa con estos anticuchos y yo tenía hambre, pues digo, uy, la hora de almuerzo, porque había dictado un taller de liderazgo de líderes de innovación, ¿no? En todo lo que es innovación en Yurimaguas. Entonces, cuando voy, me acerco, quiero comer anticucho, me parecía extraño anticucho en la selva, ¿no? Y cuando me voy acercando, eran los suri, y comí uno, dos, tres peditos, había tres palitos de suri, después sé que tiene vitamina E, tienen muchas proteínas, imagínate, yo entiendo y estaría muy buena cliente de Molitor, que hasta ahora quiero ver dónde están tus puntos de ventas para poderlos ir a consumir. Muchísimas gracias a Perfecto. todos los que han participado, gracias Eduardo, un abrazo fuerte, vamos a dar más bien un caballero que va a dar el pase a Eduardo, te digo que puedas decir bienvenida Nelly Milla, por favor dale la bienvenida caballero a una ponente dama de la Universidad de San Marcos. Te dejo aquí que le des la bienvenida. Ya. Hola Nelly, bienvenida a la ponencia. Muchas gracias por tu tiempo y por venir. Y te No se te escuchamos. escuchó, Nelly. ¿Te emocionaste? ¿Qué pasó? ¿No se te escuchó? Hola. Aló, ¿se me escuchó? ¿Está más? A ver, ahora sí, creo que sí. ¿Sí?
que ha dado la bienvenida a un caballero, colega tuyo, porque Nelly es también, y contigo voy a presentarla a Eduardo, a Nelly, para que le conozca. Nelly Milla Núñez, bióloga con especialidad en la carrera de microbiología y parasitología, coach de emprendimiento en Incubadora 1551, con experiencia en diseño y desarrollo de productos, manejo y control de plagas, estandarización de protocolos de crianza de artrópodos, parásitos y vectores, y especialización de implementación y auditoría del sistema de gestión de calidad alimentaria. Ella comenzó su emprendimiento con Ecosanura, ella es una emprendedora de 1551, en el tercer año de la Universidad 1551 de San Marcos, fue semifinalista, la semifinalista e Innovate Fest, después ha trabajado mucho con su emprendimiento Ecosanura, barritas de cereales andinos que se venden en muchos negocios por Miraflores, incluso ya lo vende de hace poco de años, ella les va a explicar más. Y sobre todo tuvo el primer lugar como emprendimiento femenino en el Seminario de Líderes para el Desarrollo Sostenible. Ha participado en mesa redonda como biólogos exitosos por la Facultad de Ciencias Biológicas en la Universidad de San Marcos. Y actualmente ha hecho su taller en el evento TEC, Hagamos una granja de insectos. Aquí Nelly, a quien nos va a dar todo este proceso de la metodología de la crianza de insectos que ella realiza gracias a su tesis también y como profesional. Gracias, Nelly, por tu presentación. Bueno, buenas tardes con todos. Muchas gracias, profesora Rosita, por la invitación. Bueno, como ya han debido escuchar en la primera ponencia, probablemente es de que el criar insectos tiene muchos beneficios. Entre ellos, uno de los más notorios es la cantidad de espacio que ocupan. Al ser mucho más pequeños, es más factible poder emprender en este tipo de negocios incluso en nuestra casa. Pero hay una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta si vamos a emprender en el área, en lo que es crianza de insectos. Uno es cómo establecer nuestra metodología de crianza. Prácticamente tenemos que asemejar todas las condiciones de la naturaleza en un laboratorio donde estemos acondicionando la crianza del insecto que hemos seleccionado. Volvernos como detectives de qué le gusta, qué come, qué hace el insecto que hemos elegido o hemos escogido. Bien, a ver, uno de los principales beneficios que tiene, como les he dicho, es el espacio que ocupan, la cantidad de agua que van a consumir o van a requerir. No es lo mismo tener una granja de pollos o de cerdos que una granja de insectos, porque va a ser mucho más económico de poder realizarlo. Y por último, es sostenible el tener que hacer ese tipo de innovaciones, debido a que se gasta menor cantidad de alimentos, un menor consumo de agua y por ende también las emisiones que se van a emitir. A ver. El consumo de insectos no es tan raro en realidad. Incluso en nuestro país los consumen en la selva, lo que es en el caso del suri. Hay muchas hormigas también que se fríen. Y en países exteriores, China, India, en México, Kenia o Japón, el consumo de insectos es muy común. El consumo de grillos, el consumo de cucarachas, como es en el caso de China, están muy comercializados porque ya es parte de su costumbre. ¿Y por qué se ha hecho esto desde hace muchos años? Debido a que es económico de hacerlo y ha salvado en realidad de muchas hambrunas el tener esta costumbre, el consumirlo. Aparte que lo que para nosotros es una plaga o puede llegar a ser asqueroso, para ellos es una salvación porque está lleno de nutrientes y es fácil de poder adquirirlo. Bien, ahora en realidad el tener que emprender en el área de alimentos, en hacer un snack, por ejemplo, con harina o proteína de insecto, es muy diferente al tener que ver un insecto de esta manera a tener que ver el insecto transformado en un producto. Las ganas o la visión del consumidor cambia de una forma totalmente, debido a que es más apetecible, no tienes que ver las patitas o los pelitos del insecto, lo ves ya como un producto final. En la charla lo que quiero aclararles es que no solamente me voy a centrar en la parte alimentaria, es uno de los rubros en los que se puede utilizar
la crianza de insectos, pero en realidad se puede utilizar en muchos. Ahora, ¿por qué debemos hacerlo? Primero, es una gran oportunidad de negocio. Ocupa un espacio muy reducido en el área de la crianza. Se obtiene una gran población a bajo costo, es económico y tiene grandes beneficios a nivel nutricional. Esta última parte sobre los beneficios de nivel nutricional va a depender mucho de qué alimentación le demos nosotros a nuestra crianza. Es igual cuando tú crías, digamos, pollos, no va a ser lo mismo cómo alimenta una gallina, digamos, con desechos o con mala alimentación, que la tenga medio desnutrida, a que le dé una alta cantidad de proteínas. La crianza va a variar y la calidad también. Lo mismo van a hacer cuando se hace crianza de insectos. Ahora, ¿solo se pueden emplear en el sector alimentos, que es lo que hace un momento aclaré? No, también puede aplicarse en el sector ambiental y sobre todo para hacer investigación. A veces el tener que hacer la crianza es solamente un paso por medio para tener que probar una investigación que para ustedes puede ser útil. Por ejemplo, en el caso de lo que son bioinsecticidas, cuando se quiere hacer un insecticida biológico para determinada plaga, o quizás un insecticida químico, depende de qué emprendimiento quieran hacer, pero va de por medio el que tengan que estandarizar una crianza. Es muy importante el tener que hacer una investigación de por medio, porque de esa forma ustedes pueden asegurar sus resultados, que no esté afectado por ninguna otra variable exterior. ¿Para qué insectos podemos utilizar? En realidad hay muchos tipos de insectos que podemos usar. La variedad es bastante amplia. En la exposición me voy a centrar en 3. Una cheta doméstica, en el caso de los grillos, musca doméstica para compostaje y Aedes aegypti para una investigación en caso de bioinsecticidas. La metodología de crianza en cada uno van a notar que es diferente, que cambia debido a que sus condiciones de vida son diferentes. En realidad, como ya mencioné, el espacio que ocupan es pequeño. Por ejemplo, en este tipo de bandejas se pueden criar fácilmente diferentes tipos de gorgojos. Dependiendo de qué insecto vayamos a usar, si son voladores, también este tipo de jaulas que están aquí abajo, tuppers, se pueden utilizar en envases en realidad pequeños o bastante comunes que podemos adquirir en mercados o podemos hacerlo nosotros mismos. Ahora, ¿qué factores debemos considerar en la crianza? Primero debemos asemejar sus condiciones de vida en el lugar donde hayamos decidido criarlos. Uno de los factores más importantes son la temperatura y la humedad, porque la temperatura va a influenciar mucho en si su ciclo biológico va a ser en corto tiempo o en largo tiempo. Muchos hemos debido de notar que en verano la cantidad de mosquitos o de moscas abundan, y eso es precisamente porque es favorable la temperatura para su reproducción. ¿Se me escucha bien? Sí, te escucho muy bien. Perfecto, continúo. De ahí, lo otro que tenemos que conocer es cómo es el ciclo biológico del insecto que hemos elegido. Por ejemplo, hay 2 tipos comunes, que es en el caso de holometábolos y hemimetábolos. ¿Qué quiere decir esto? En holometábolos es cuando pasan por diferentes fases: huevo, larva, pupa y adulto. Si se dan cuenta, en cada fase cambia su morfología. Y hemimetábolos es cuando de huevo pasa una ninfa y en realidad, si notamos, los cambios solamente son en crecimiento. O sea, de acá es un poco más grande, de ahí el que sigue es un poco más grande y así. Pero en realidad no hay un cambio morfológico muy notorio. Ahora, con Heta doméstica, el grillo común. El primer paso que debemos seguir es que debemos colectar el insecto que hemos elegido. Podemos colectarlo o podemos comprarlo en algún sitio confiable. Ahorita ya el mercado en realidad que vende insectos es más amplio debido a que hay muchas personas que son fanáticas a la crianza de reptiles. Ahora, para poder colectar el insecto que hemos elegido, tenemos que saber dónde vamos a encontrarlo. O sea, como les mencioné desde un inicio, tienen que ser detectives sobre el insecto que han elegido. A ver, por ejemplo, en el caso del grillo, es suficiente con una botella, podemos usar una botella y en la parte inferior colocar un cebo. Ya, a ver. La botella la cortamos a la inversa, le colocamos un cebo y estas migajas que se estén colocando, lo que se puede usar es pan rallado,
Se lo coloca en el jardín o en algún lugar donde sepamos que proliferan los grillos. Y lo colocamos en la noche y al día siguiente debemos poder encontrar que lo hemos colectado. Obviamente al momento de retirarlo podemos colocar acá un algodón, una tapita, algo para poder retirarlo. Y el paso 2 es que debemos crear las condiciones de crianza para poder establecer nuestra población. El ciclo biológico del grillo, en este caso sería adulto, este va a poner huevos, después de huevo va a pasar a larva y otra vez regresa a su ciclo. En el caso de los grillos es importante tener en cuenta que vamos a tener que separar el estadio adulto con los huevos. ¿Por qué? Porque estos son territoriales. ¿Qué quiere decir que sean territoriales? Que si no tienen un espacio separado, se van a pelear entre sí, se pueden matar y puede alimentarse de sus crías. Así que también un factor importante en la crianza de ellos es de que siempre deben de tener alimento. Por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que nosotros necesitaríamos? Estos portahuevos, donde se colocan los huevitos de los huevos, los colocamos en varios pliegues como para que esos puedan ir separándose y como que vayan seleccionando su espacio. También si nos es factible o nos es más sencillo, podemos colocar estos como bebederos donde se colocan para hámsters o ratones. Podemos colocar así su alimento o agua. Eso ya es ingenio en realidad de cada uno. Lo ideal es que tenga humedad, tenga alimento húmedo o agua. Y como alimento en realidad se le puede colocar salvado. A ver, creo que acá hay una foto que me va a permitir explicarles mejor. Ya, aquí. Les he puesto un video para que sea más sencillo poder explicar su crianza. A ver. Aquí, como ven, tiene un sustrato en la parte baja. El sustrato que se utiliza puede ser, de preferencia, salvado, lo que sea harinas. ¿Por qué? Porque muchas veces estos, cuando defecan, botan un mal olor. Y va a permitir de que absorba esa humedad y ese mal olor de las heces. Va a durar más tiempo sus condiciones. Hay un tupper donde se le coloca verduras como lechugas o frutas. Se le puede colocar en realidad manzanas, lechugas, rodajas de alguna otra fruta que ustedes elijan, comida para peces. En realidad su alimento es bastante diverso, esa elección propia, pero lo que es bastante importante es que se deben de colocar estas hueveras, porque como les mencioné son territoriales y ellos van a ir seleccionando sus propios espacios. Ahora el otro, ¿qué hacemos para tener que colectar los huevos? Porque como les dije, las crías no pueden estar con ellos. Van a ver que acá hay un envase pequeño, puede ser la mitad de una botella o un tapercito chiquito, donde colocamos tierra húmeda. Esa tierra y una mallita encima. Porque la hembra tiene esta lanceta que ven atrás, que es un ovipositor, que va a servir para que pongan los huevos. Ahorita se va a enfocar. A ver, ahorita se va a acercar la cámara. Pero en la parte posterior, la hembra con el macho se diferencia fácilmente porque tiene como una lanceta. Ese es el ovipositor. Esta se va a acercar cuando ya esté lista para poner huevos a esta malla, esto que ven aquí, y va a depositar los huevos. A ver, no, acá hay una lanceta aquí atrás. Vamos a poner, esta por ejemplo es una hembra. Se acerca aquí al envase y puede colocar los huevos. Y luego estos huevos nosotros tenemos que separar. Una vez que los colocan, los separamos en un envase aparte, en un tupper aparte, donde podamos criar a la nueva generación. Como les dije también, entre ellos pueden tener actitudes caníbales, deben tener siempre alimento. Eso es bastante importante. Y al igual que cualquier mascota, digamos, que críen, siempre tenemos que cambiar de vez en cuando la viruta, aserrín o salvado de trigo que coloquemos en la base, que es lo que va a absorber los olores, porque si no va a generar hongos, y los hongos igualitos pueden matar nuestra crianza. Así que es muy importante que siempre lo mantengamos limpio. A ver, entonces, ¿qué necesitamos para el sustrato? Arena de río, tierra, también incluso podemos usar algodón con mermelculita. Siempre tiene que tener alimento seco o húmedo, portahuevos de cartón. La jaula en realidad que podemos usar puede ser de 65 litros,
es un tupper grande de capacidad de 65 litros y podemos criar hasta 2000 grillos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones importantes para esta crianza? La jaula se debe limpiar de 3 a 4 días para evitar la proliferación de hongos y se debe dividir la crianza en dos, en adultos ponedores de huevos y en las crías. Este es el tupper que les mencioné. Si queremos que tener una generación o que los huevos nazcan en un tiempo más corto, podemos ayudarnos aumentándoles la temperatura. Hay unos termostatos que se suelen usar en acuarios. Podemos colocar, por ejemplo, acá como baño María, digamos, ¿no? En agua, el termostato abajo y encima colocar los huevos como para poder generar las condiciones favorables para que estos vayan a eclosionar más rápido. Estos de aquí de la foto que ven son los huevitos. A ver, el paso 3, para poder procesar alimentos como harina, como alimento vivo para gastronomía exótica, actualmente hay personas que les gusta consumir insectos vivos, o también podemos usarlo para alimentos para animales. Como les digo ahorita, está bastante comercializado, en realidad, el vender insectos para las personas que crían reptiles o anfibios, así que también sería un motivo de poder hacer un negocio. Para poder obtenerlo como harina, lo que se hace es deshidratarlo. Tenemos que quitarle toda la humedad. En realidad, en lo personal, cuando voy a procesar a un insecto como harina, yo prefiero congelarlo, porque en mi efecto personal a mí no me gusta tener que matarlo, prefiero de que, digamos, que muera dormido. Lo que suelo hacer es congelarlo. Hay otras personas que lo que hacen es meterlo a agua caliente para hacer una desinfección previa. Después se mete al horno, se procede a deshidratarlo. En realidad el tiempo depende mucho del porcentaje de humedad que tenga el insecto que han criado. Eso es variable. Puede ser 6 horas, podrían ser 10 horas. Y depende mucho jugar con la temperatura. Y después en realidad se muelen y va a quedar como harina. Y eso ya sería su producto intermedio, ¿no? O sea que lo quieran usar como algún insumo para alimentos o quieran venderlo como harina. Ahora, con mosca doméstica. A pesar que muchos de nosotros podemos verlo como una plaga, a lo que son las moscas, hay una diversidad grande de moscas. Una de las más comunes, en caso que busquen, es Hermetia lucens. Es muy utilizada en compostaje. Tiene muchos beneficios, en realidad, incluso es un controlador de la mosca doméstica. En mi caso, yo hice una investigación respecto a este vector mientras que estaba en la universidad, más o menos durante 2 años he estado criando mosca doméstica, porque me di cuenta que las larvas pueden, su tiempo de vida es más corto y las larvas pueden procesar los desechos orgánicos. La trampa, en realidad, que se utilizó para colectar la mosca doméstica es bastante sencilla. Como les expliqué, la botella se corta, una botella simple, una botella de agua, se puede cortar y colocar a la inversa, y el cebo más rápido para que ellas vengan es colocar pescado. Puedes colocar carne en disposición, pescado o cualquier otra cosa, lo colocas ahí y por el agujero que está de la botella, la parte inversa, van a ingresar las moscas. Y obviamente cuando tú ves una cantidad considerable que te sirva, lo tapas y lo tienes que llevar a tu jaula, a la jaula que tú hayas destinado para tu crianza. En el caso de la mosca, pasa por todas estas fases. La adulta va a colocar huevos, esta pasa larva, después a pupa y el último adulto. Pero ¿qué metodología de crianza usamos? En realidad, cuando hicimos la crianza, si buscan en bibliografía cómo establecer crianza en mosca doméstica, van a ver de que la mayoría utiliza lo que son lácteos, salado de trigo, levadura y un montón de insumos más que en realidad parece una receta de yogur. Yo probé esa metodología, pero en mi caso a mí no me sirvió. ¿Por qué? Porque cuando yo lo hice en la universidad, el establecer la crianza implica de que yo lo tenga que ver todos los días y los domingos la universidad estaba cerrada. Y yo tenía mi crianza y cuando regresaba el lunes a la universidad ya mis larvas estaban muertas, estaban secas porque yo no había hidratado su alimento, que en este caso vendría a ser este. En realidad nosotras, el grupo de investigación que hicimos este proyecto, modificamos digamos el medio de cultivo o el alimento donde iban a estar las larvas. Y usamos en realidad algo bastante sencillo, usamos pan con leche.
En realidad, mientras que estuvimos colectando las moscas, nos dimos cuenta que las larvas, si es que en algún momento ustedes han visto larvas de mosca, se encuentran en materia húmeda. O sea, si los ven en heces o los ven en materia descompuesta, siempre los van a ver que se encuentran en materia orgánica húmeda. Mientras que haya humedad, ellas pueden mover, pueden alimentarse con total tranquilidad. Pero cuando es seca, ya no les permite poder alimentarse, porque estas en sí se deslizan y van comiendo. En la etapa larvaria es en la etapa en que ya tienen más hambre. Tienen que alimentarse para que después tienen una etapa de pupa, que es esta foto que ven aquí, para que después se eclosione. A ver, en las moscas, una vez que los huevos son así, como los que están viendo son pequeños, son blanquecinos, la crianza de las larvas la hicimos en este medio que les he mencionado. En realidad nosotros utilizamos pan con leche, colocamos pan o bizcochos, le agregamos una cierta cantidad de leche, teníamos ahí, poníamos los huevos, esos se eclosionaban y se iban alimentando, y en un promedio de 10 a 12 días nosotros ya teníamos a estas pupas. Las pupas o las larvas cuando van a pasar a pupa buscan mucho que enterrarse. Así que lo que hacíamos es colocar trozos de papel en la parte superior y estas se enterraban en el papel. Los retirábamos y así comenzamos a establecer nuestra crianza. Ahora bien, ¿para qué hicimos todo esto? Porque he empezado a explicar la metodología y no he explicado el motivo por el cual hicimos esto. Nuestro objetivo en este proyecto es el degradar materia orgánica, pero para convertirla en abono. Nos dimos cuenta que en realidad hay un montón de granjas avícolas y muchas de estas en realidad son desechadas, no son procesadas de manera adecuada y muchas avícolas pequeñas en realidad podrían utilizarla para generar su propio abono. Bajo este concepto fue que hicimos este proyecto. ¿De qué forma en corto tiempo podríamos tener, digamos, un compostaje de excremento de gallina, de gallinaza? Y nos dimos cuenta que el tiempo normal que se hace el compostaje es de 1 mes y medio. Lo que se hace es excavar zanjas, se coloca por anaerobiosis, o sea, se tapa como para que no haya oxígeno el excremento de gallina, y por 1 mes y medio se hace que las bacterias hagan su proceso y podamos utilizarlo como abono. Pero ¿cuál es el inconveniente de esto? La cantidad de amonio que bota el excremento de gallina es bastante alto y cuando no se hace de manera adecuada, tiene un efecto negativo incluso en la tierra. Mientras que el proceso con las larvas de mosca en realidad era en 5 a 6 días, mientras que el otro proceso era de 1 mes y medio. En realidad el tiempo era normalmente corto. Era mucho mejor el proceso que nosotros estábamos planteando. Y lo probamos. Probamos que utilizar el ciclo biológico de la mosca como para tener que tener el abono en corto tiempo. Hicimos esta prueba, lo que hacíamos es colectar excrementos de gallina e inmediatamente lo procesábamos con nuestras larvas de crianza. ¿A qué me refiero con larvas de crianza? Cuando ustedes estandarizan su crianza, significa que ustedes están seguros de que su crianza no tiene vectores, es decir, no va a tener parásitos, no va a tener bacterias patógenas. Hay un montón de cuidados que se tiene que tener en crianza cuando se va destinado al sector alimentos o cuando se va destinado a lo que es contacto con seres humanos en general, incluyendo lo que es abono. Nosotros teníamos ese cuidado. ¿Y cómo hacíamos nuestro control? Lo que hacíamos es colocar una larva, encima le planeamos un squash, doble lámina, y lo mirábamos al microscopio para verificar de que se encontrara inocuo, digamos, nuestra crianza. Colocamos una cantidad equivalente, 1 kilo de gallinaza versus 1000 huevos de mosca. Los separábamos. 1000 huevos de mosca pesan aproximadamente 1 gramo. Lo dejamos ahí procesando. Su metodología ahí fue 5 días, estuvieron alimentándose, luego pasaron a pupa. Y antes que estas fueran a pupar, a las larvas no les gusta la luz, en general a las larvas de diferentes insectos. Las exponíamos a un foco con una luz muy fuerte y estas larvas migraban, antes de pasar a pupa, por estas mallitas metálicas que ven aquí. Y el abono quedaba sin las larvas, prácticamente ya estaba colado. Este abono lo mandamos a analizar a la Universidad Agraria y nos dimos cuenta que la cantidad de amonio que disminuyó fue bastante alta. Empezó la gallinaza con 7.5 y terminó con 0.00616 miligramos. Así que nos dimos cuenta que era óptimo utilizar este proceso.
Nuestras conclusiones fueron que el tiempo óptimo para la reducción del nitrógeno monacal fue de 5 días. El método implementado para la crianza de mosca doméstica fue efectivo y a través de los parámetros físico-químicos se mostró su efectividad como abono. El método, si se dan cuenta, es de bajo costo y tiene una gran capacidad de generar un impacto positivo en el medio ambiente. Este proyecto nosotros lo publicamos, en realidad. Lo presentamos al Congreso de Parasitología en la Universidad Nacional de Chile, en el que fue aceptado y presentamos el flyer. Ahora con Aedes aegypti. En este punto me parece muy interesante el último que les voy a comentar, porque no es directamente medio ambiente ni tampoco es alimentos, pero es algo muy útil para nosotros. Actualmente tenemos el problema del dengue. Por ejemplo, ahorita imagínense cómo deben estar en la selva. Tenemos la pandemia versus el clima, es tiempo favorable en el que este vector está proliferando. Debe haber, de hecho, casos de dengue del que no se están hablando. Y es muy importante que ahorita se apliquen lo que son insecticidas biológicos. ¿Y cómo podemos nosotros? Pues muchos de ustedes deben ver inmensidad de ideas y quizás no sepan cómo aplicarlas. ¿Cómo puedo demostrar que la idea o lo que yo creo que es efectivo va a funcionar? Y la forma más económica de poder probarlo o tener, digamos, un sujeto de prueba son con los insectos. En este caso, con Aedes aegypti, que fue mi proyecto de tesis, la crianza es completamente diferente porque tiene una fase acuática y tiene una fase voladora. El adulto, como saben, es volador, pone huevos, pasa por larva y luego pasa por pupa. Tanto la etapa larvaria como la etapa de pupa es acuática. Ahora les cuento un secreto que muy probable que muchos de ustedes no sepan. Quien nos chupa sangre, por lo general, no son los machos, es la hembra. La única que necesita tomar sangre son las hembras para poder colocar huevos, pero en realidad de esto no se alimentan. Ellos se alimentan de néctar, de frutas en general. La única razón por la que toman sangre de nosotros, o de animales en general, es porque están por poner huevos, se encuentran en etapa fértil, digamos. Bien, ahora, esta parte que ven aquí son las larvas. Aquí para la crianza lo que necesitan son bandejas de agua, se colocan bandejas de agua previamente decloradas, pueden declorar el agua en realidad, pueden coger agua de caño, lo dejan a temperatura ambiente durante 24 horas, un día, como para asegurarse de que el cloro vaya evaporándose y pueden colocar, digamos, ahí la crianza de Aedes, ¿no? De este mosquito. Luego, cuando esta llega a fase de pupa, con una pipeta, ahorita les voy a mostrar por un video cuál es la pipeta, o con un chuponcito, digamos, se va seleccionando las pupas, que son estas, son la fotografía de aquí, esta que les estoy mostrando acá, van a ir separándolas. ¿Por qué? Porque esas pupas significa que ya pronto van a ser adultos y que van a volar. En una bandeja con agua no podemos tener algo que va a volar, porque imagínense, se nos va a escapar los zancudos por todas partes. Y es necesario que estos estén encerrados. Así que aquí lo que hacen es, tienen su etapa larvaria, pasan por diferentes estadios larvarios y cuando están enrolladitos, es decir, cuando están en pupa, los separan y los pasan a la jaula de los adultos. Ahora, en realidad yo probé muchas metodologías de crianza aquí. Obviamente me aseguré de que lo que estaba criando no estuviera con dengue, no estuviera con ningún contagio, me aseguré que fuera mi crianza, que estuviera limpia, si no hubiera acabado enferma. Probé mucha metodología de crianza para poder obtener huevos. Hay una forma en la que es tomando sangre de animales, la utilizan EDTA o anticoagulantes, para que ellas puedan tomar sangre, tiene que estar tibia, tienes que asemejar sus condiciones de vida, como les expliqué hace un momento. La sangre tiene que estar a una temperatura de 37 grados de preferencia para que le guste al zancudo o para que le guste a la hembra tomarlo. Le ponían como, digamos, un jevecito que le permite a la hembra picar y tomar la sangre. Pero la cantidad de huevos que tuve fue muy pequeña para la población que yo necesitaba para mi proyecto. Así que después de probar muchas formas, opté por, como me aseguré que estuviera bien, opté por darle de comer de manera directa, ¿no? Empleé mi brazo, como están viendo la foto de aquí, para que puedan tomar sangre. Y en realidad los resultados que tuve con fueron mucho más satisfactorios porque la cantidad de huevos que tenía ya no eran 50, eran 100, 200, tenía una cantidad de huevos mucho más grande que me era útil. Los huevos son bien chiquititos en realidad, son negritos como los que ven aquí.
Para que ellos pongan huevos y los puedan colectar fácilmente, lo ideal es colocar ovitrampas. Se les menciona así, se coloca un envase de vidrio, un papel filtro o un papel toalla en los alrededores con una cierta cobertura de agua, y ellas en las noches, una vez que hayan tomado sangre, van a colocar los huevos a las 48 horas como máximo. Y de ahí fácilmente retiran el papel y ya tienen a sus huevos ahí. Los ponen en una bandeja con agua y se repite el ciclo. Ahora, obviamente como yo quería un vector en especial, que era Aedes aegypti, que es el que propaga el dengue, tuve que hacer una identificación morfológica previamente, que fue mediante un microscopio. Acá hay un pequeño video, ¿no? Cuando se los puso en el microscopio, se tenía que ver la cantidad de pelitos, digamos, que tenía en el sifón. De ahí, así es como se ven las larvas en la bandeja. Están nadando en el agua, en realidad parecen pececitos. A las larvas de ahí, en realidad se les puede alimentar con comida de gallina, se pulveriza bien y se echa un poquito, en pequeñas cantidades. Y lo mismo, se tiene que hacer siempre mantenimiento y limpieza a la crianza, porque como esas larvas mudan, pasan por varias fases larvarias, es necesario retirar las mudas, para que no genere hongos, para que no se ensucie y para que puedan durar más tiempo. Ahora quiero reiterar esto porque es importante hacer un estudio experimental, porque he conocido muchas personas que quieren hacer insecticidas biológicos, o quieren hacer infinidad de proyectos, pero para muchos es suficiente hacer una prueba en el medio ambiente, es suficiente como para decir funciona. Por ejemplo, si yo dijera de que la moringa sirve para poder matar a las larvas de Aedes aegypti, es un gran controlador, pero solamente lo he probado en la naturaleza, no es suficiente, porque ¿qué me asegura que la moringa fue que mató a las larvas? No hay ninguna variable que me pueda asegurar que eso mató a las larvas. Pudo haber sido, quizás habían peces controladores alrededor, quizás fue parasitado por algún otro artrópodo, las condiciones no fueron favorables y desaparecieron, pueden pasar miles de cosas. Y un estudio experimental nos asegura de que nuestro resultado sea confiable. Bien, chicos, en realidad eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta que me quieran hacer con toda la libertad del mundo. Si después más adelante me quieren escribir por alguna duda, ahí tienen mi número y mi correo, me pueden escribir con total confianza. Hola, sí, claro, acá vamos a leer, tengo preguntitas. Nelly, gracias por tu ponencia. Más bien, esto es genial saber que muchos de nosotros de la ponencia anterior decían cómo se puede criar, la parte económica. Veo que en este caso tenemos los grillos y algunos insectos. Entonces, Sergio pregunta, ¿tienen uso industrial en los insectos? Efectivamente, después de la ponencia que has hecho, seguramente ha logrado un poquito más. No sé si quieres agregar algo más ahí. Claro, hay muchos insectos que tienen uso industriales. Hay algunos, hay sectores, por ejemplo, que se dedican a hacer la crianza de controladores biológicos. Se utilizan la crianza para tener que depredar a otro tipo de plagas. Ese es uno. Otro tipo de crianza que se utiliza es para poder extraer pigmentos. Hay incluso algunos tipos de gorgojos, como Cytophilus oryzae, que es un gorgojo del arroz, que tú le puedes extraer tintes, como para eso se hace generalmente. A ver, he leído estudios que hacen en China ese tipo de proyectos, que extraen tintes para poder aplicarlos a ropa, que sean como tintes naturales. Las cochinillas es la más industrializada. Qué bueno. Y acá dice, Yuli Salas, ¿podrías ayudarnos con la crianza de tenebrio? Claro, no hay problema, con gusto. Me escriben y puedo asesorarlos mientras lo estén haciendo. Es más, a mí la verdad esta parte me apasiona mucho, me gusta mucho. Cuando empecé la carrera, esto tenía tantas ramas, jamás pensé que la parte que más me iba a gustar era la crianza de insectos.
y tiene tantas posibilidades y en realidad tantas aplicaciones que me enamora hacer esto. Con gusto les ayudo, me escriben. Sí, me recuerdo mucho cuando Nelly estaba con, aparte Nelly tiene su emprendimiento, ¿no? Son barritas, es Ecosanura. Nelly es una emprendedora nacida, porque no solamente tiene su Ecosanura, que son sus barritas muy nutritivas, en este caso barritas con cereales, antes hablábamos de barritas a base eh, de Monitor, ¿no? Que es Eduardo Lama, sino que Nelly también para la crianza era muy interesante, que yo estaba con ella dándole talleres, y a un cierto punto decía, profesora, tengo que ir a dar de alimentar a mis insectos. Y decía, ¿y por qué tienes tantos puntitos en el brazo? Y en el otro no. Ah, es que con este brazo yo le doy de comer. Entonces ahí yo me sorprendía, ¿no? Y decía, wow, ¿cómo le da de comer? Nosotros que tratamos de evitar que nos pique estos insectos, en cambio ella iba para que le piquen en una cierta hora, porque tenía que comer. momento, ¿no? Tengo que ir, tengo que darle la hora de comer, y como si fuera a ir a dar de comer a su perrito. Y cuando decía insecto, yo me caía, pues. Entonces decía, qué raro. Entonces me da mucho gusto que ella esté poniendo este tema de los insectos, porque también el grillo, ella habló de harina de grillo, entonces la harina de grillo también tiene muchas proteínas para poder realizar galletas, hay un tema muy interesante en la harina de grillo, es porque había leído un poco sobre el tema. Entonces, sí, acá es experta en cómo poder criar estos insectos, ¿no? Para poder dar una línea industrial también. Genial, entonces lo que vamos a hacer en Eli es poder saludar entonces juntos a nuestro público. Ya creo que ya estamos también, hay una última pregunta que dice, saludos Nelly, muchas gracias por el aporte. Mi pregunta es, ¿cómo haces la limpieza del tracto gastrointestinal en los grillos? Interesante pregunta de Paula Espinosa. La limpieza gastrointestinal de los grillos. Si lo haces, ¿ah? Si no, explícale cómo. No, francamente no he hecho la limpieza gastrointestinal de los grillos. Genial. Entonces no hay una limpieza intestinal, es todo completo. Y Nelly, ¿algún momento has consumido también los grillos? Sí. Cuéntanos esa experiencia, ¿cómo lo has hecho? Los probé como les mencioné, al inicio los hice harina. En realidad lo que hice fue, primero los metí a la congeladora, los enfrié, de ahí pues estuvieran duros, los comencé a moler. Lo metí, no, perdón, me estoy confundiendo. Primero, después que lo metí, me aseguré que estuvieran muertos, lo metí al horno. Yo me demoré, yo sí prefiero ponerlo a bajas temperaturas, lo coloqué a 70 grados y sí me tardé 16 horas deshidratándolos. Los deshidraté, los pulvericé, luego una vez que estuvieran perdido humedad, los comencé a pulverizar, machaqué, así como que estuviera comiendo galletitas. Una vez que los tuviera en harina, lo probé y la verdad me sabía más como a nuez moscada. Sabía similar a una nuez, no tenía en realidad gran sabor. Como si fuera una almendra molida. Ok, entonces, genial. Tengo otras preguntas en el Facebook. Hay varias. A ver si me puede responder alguna. Sebastián Ramos dice, hola, buenas noches. Muy buena ponencia. Quería saber si existe alguna biopesticida para Aedes aegypti. Disculpen si pronuncio mal. Muchas gracias. No sé si puede responder esa pregunta, Nelly. Sí, actualmente en realidad hay varios bioinsecticidas. El más difundido es uno que es por bacteria. Yo en mi tesis, en el proyecto les expliqué, en realidad yo estuve trabajando con extractos vegetales. Básicamente, yo estuve trabajando con hoja de tabaco. Pero lo que es más difundido, lo que puedes encontrar más fácilmente en el mercado, en caso que quieras adquirir, es con Bacillus thuringiensis. Puedes pedir a cualquier lugar que vendan que quieres un insecticida biológico a base de Bacillus thuringiensis y se está aprobado y se comercializa. Puedes utilizar ese. Y me preguntan también en Facebook para ti, ¿cuánto se puede invertir para armar un laboratorio de crianza de insectos de Joana Marilia Lorenzo Quispe?
¿Cuándo se invierte? En realidad sí, depende mucho del insecto que vayas a criar y en cuánto tiempo quieras tener resultados, porque en realidad espacio es suficiente en un cuarto. En su mayoría se suelen utilizar tuppers o envases grandes. En realidad, a ver, cuando yo empecé con mi crianza de moscas, vamos a poner un ejemplo, yo habré gastado al inicio, ¿cuánto? A ver, invertí en la jaula 50 soles porque la construimos, y en alimento en realidad muy poco. Habré gastado exagerando 100 soles cuando empecé. Porque me encargué de tener la jaula. O sea, si tienen las facilidades para construirla, creo que es mucho mejor. Pero como en el caso de las moscas son voladoras, me aseguré que tuvieran mallas, fueran mallas finitas. A ver, vamos a poner la foto de... Un ratito, voy a colocar la foto de la jaula. Ya. Ok. Porque tengo otras preguntas más, ¿eh? Por ejemplo, esta jaula de acá es obviamente un poquito más cara, pero hay jaulas que se pueden hacer más rudimentarias, quizás de madera. Pero la de acá, por ejemplo, habría costado 50, 60 soles mandarla a armar. Bueno, en torno más o menos podemos decir que 100, 150 para iniciar un criadero. ¿De en la unidad, cuántas unidades de insectos podemos iniciar? Ah, con 100. O sea, una vez que yo hice mi colecta, yo me aseguré que tuviera una gran cantidad. ¿Por qué? Porque si tú tienes, por ejemplo, 100 moscas, las 100 moscas no necesariamente se van a adaptar a buenas a primeras a la metodología de crianza que tú le vayas a acostumbrar. De ahí, de la cantidad que tú colectes, tienes que pensar de que la mitad se va a morir. La mitad quizás no se adecue y se muera. De esos 100, quizás solamente te logres establecer con 50. Así que al inicio, cuando se colecta la muestra o se compra, lo ideal es empezar con una cantidad considerable, porque la mitad lo más probable es que la vayas a perder. Y ya con eso tú comienzas a estandarizar tu crianza. Esa ya es tu base. Perfecto. Y Sergio Zuni Paira dice, ¿cómo se descarta la presencia de dengue en anófeles? En anófeles. Anófeles, ok. Disculpen la pronuncia. En la presencia de dengue. Mira, en realidad, si te refieres para detectar la enfermedad o para estandarizar tu crianza. No sé, Sergio, nos ha puesto solamente eso, cómo se descarta la presencia de dengue. En caso que sea digamos, en la cepa en realidad, para no complicarlos mucho, yo en este caso yo les recomendaría de cuando tengan su crianza, traten de colocar ovitrampas, estas que les puse aquí. Es más seguro que lo colecten con huevos, esto de acá, que no lo colecten adultos, para que no se vayan a complicar. Lo que hacen es colocar en algún lugar húmedo donde sepan que hay bastantes zancudos en un jardín, colocan unas botellitas pequeñas con agua y alrededor un papel filtro o un papel toalla, como para que estos se sientan cómodos y coloquen sus huevos y recolecten los huevos y a partir de los huevos se estandarizan su crianza. ¿Por qué de adultos no? Porque en adultos van a, como les dije, para que pongan huevos, la hembra necesita sangre. No para muchas personas va a ser cómodo el tener que poner su brazo para tener que alimentarla, sobre todo por, ese es el temor o la incomodidad que uno vaya a tener. Hay muchas otras formas de poder darle de comer a los zancudos. Una de ellas es eso, como les dije, utilizando anticoagulantes, extraen sangre, compran sangre de gallina, le colocan un anticoagulante, eso la tendrían que atemperar a 37 grados y le colocan como un fil o un plastiquito delgado que le permita penetrar para tomar sangre. Muy bien. Muchísimas gracias, Ney. Entonces te voy a dar un saludo y un abrazo. Gracias por tu experiencia y tu ponencia en apoyo a este webinar que ha sido muy interesante para muchas personas. Hemos tenido muchas preguntas, muchos contactos en internet y que tengo, antes de presentarles y de pasarles al decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, tengo un videíto antes. Gracias, Nelly, te agradece todo el público y vamos a dar un mensaje, un videíto que nos vamos a compartir y después vamos a pasar al cierre de este webinar. Imagine que hubiera 1 millón de cucarachas en su hogar. Una idea de pesadilla, pero es el caso de Li Bingkai, quien no podría estar más feliz.
tiene un criadero de cucarachas y piensa que están deliciosas. A mucha gente le parecen repugnantes y las ven como una plaga. Pero las que criamos aquí, las llamadas cucarachas americanas, viven en un ambiente higiénico y comen alimentos adecuados, nada sintético. Alimentamos a nuestras cucarachas con harina de maíz, frutas y verduras, por lo que su valor medicinal es muy alto. Las cucarachas son utilizadas en la medicina china desde el siglo XVI por sus presuntas cualidades desintoxicantes, y es por eso que el año pasado Li pudo vender una tonelada de sus insectos secos a una empresa farmacéutica por $13.500. Pero el plan de Li es hacer de las cucarachas un manjar, y con este fin se ha asociado con el chef de un restaurante local de la provincia de Sichuan. Estas son cucarachas de criadero, no silvestres, por lo que no tienen bacterias. Después de cocinarlas a altas temperaturas se vuelven aromáticas y crujientes. Fu sirve unos 30 platos de cucarachas al mes. Sus clientes acuden atraídos por los aclamados beneficios para la salud de estos insectos que se toman con la típica salsa picante de Sichuan. Después de los primeros bocados tentativos, ¿qué piensan ellos? Están sabrosas, crujientes y muy nutritivas. Es la primera vez que como cucarachas. Siempre he matado a las que veía en mi casa, pero la verdad es que son deliciosas. Cuestión de gustos. Lo indiscutible es que las cucarachas han adquirido en China un gran valor económico. Imagine que hubiera 1 millón de cucarachas en su hogar. Una idea de pesadilla. Pero es el caso de Li Bingkai, quien no podría estar más feliz. Así es, entonces esta noticia, este videito no podía pasar inapercibido, y quiero pedir por favor a Nelly que transmita su correo y sus contactos en el chat, porque has tenido muchas otras preguntas, Nelly, y el tiempo nos es sagrado y no podemos poder responder a todas, pero por favor escriban a Nelly, acá he pegado las preguntas, Nelly, para que puedas ir respondiéndole en chat mientras hacemos el cierre de este evento. Voy a dar a ustedes la bienvenida a nuestro decano, el doctor Pablo Sergio Ramírez Roca. Es decano de la Facultad de Ciencias Biológicas, docente de posgrado y pregrado de la facultad, especialista en biología molecular de microorganismos. Asimismo, ha ejercido los cargos de director de la unidad de posgrado y actualmente presidente del Consejo Superior de Investigación del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de San Marcos, responsable del Laboratorio Microbiología Molecular y Biotecnología de la Facultad de Ciencias Biológicas. A usted, decano, para que nos pueda dar una clausura de este evento. Muchas gracias, doctor Pablo Ramírez. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a este evento. En especial a Rosa Alcántara por permitirme dirigirme a los participantes en este evento relacionado con el cultivo de insectos, ¿no? Para fines alimenticios. En realidad, la biotecnología y la búsqueda constante de nuevas fuentes de alimentos es una necesidad muy urgente, ¿no? Por la enorme población que está en constante crecimiento de la población humana, ¿no? Entonces hay que buscar nuevas fuentes de alimentos para poder satisfacer esa demanda. Y en eso, pues obviamente, los recursos biológicos cumplen una función fundamental. Y a mí, realmente, como decano e investigador de la Facultad de Ciencias Biológicas, es muy grato de que una alumna o egresada de mi facultad tenga este tipo de aplicaciones prácticas del uso de recursos biológicos, ¿no? Estamos hablando de la señorita Nelly Milla, quien ya tiene, a pesar de su juventud, tiene larga experiencia en una serie de emprendimientos relacionados con la búsqueda de nuevos alimentos, ¿no? Y asimismo, también felicitar al ingeniero Eduardo Lama, quien ha disertado respecto a las técnicas relacionadas para
para hacer las mejoras, ¿no? Y la aplicación de estos insectos, ¿no? Para el consumo humano, ¿no? Especialmente en nuestro país que no está muy difundido este tipo de alimentos, ¿no? Yo creo que tenemos una gran diversidad de recursos que podemos tranquilamente aprovecharlos, no solamente para el consumo interno, sino especialmente para exportarlos. Y creo que ese es el aporte que la academia, la Universidad de San Marcos, a través de la incubadora 1551, ¿no? Que aquí Rosa Alcántara, quien siempre está muy empeñosa en poner bien en alto la función que cumple la incubadora, a pesar de las dificultades que estamos viviendo en estas épocas de pandemia. Yo creo que justamente en estas situaciones que nos pone obviamente las emergencias de este tipo, ¿no? Es donde debe surgir lo mejor de la academia, ¿no? Para dar soluciones prácticas que obviamente se van a agudizar y se están agudizando en estas crisis que estamos viviendo. Felicitarlos por este trabajo que están realizando y solamente indicarles de que cada esfuerzo que hacen cada día, los resultados finales se van a ver, van a ser bastante apreciados en el corto plazo, seguro. Y seguro que van a llegar a buenos resultados, como se ha mostrado hoy día. Con esto quisiera yo dar por concluido este evento y felicitarlos nuevamente a todos ustedes por la organización, por las ponencias y asimismo a los asistentes por los intereses en este tema muy importante para el desarrollo del país. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Pablo. Ahorita estamos en directa en Facebook y hemos tenido bastantes preguntas y contactos, así que gracias por estar con nosotros y darnos su precioso tiempo. Muchísimas gracias a todos, a nuestros ponentes también, Nelly, Eduardo, y esperando verlos nuevamente mañana. Tenemos Guerra de Titanes, están invitados todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias también al equipo de trabajo de 1551 que hace realidad estos eventos. Gracias, Henry, Carlos y todo lo demás. Director Inge, muchísimas gracias. Ingeniero Inge. Hasta luego. Hasta luego. Saludos.